cultura gótica es un movimiento cultural o cultura underground existente en varios países. Empezó en el Reino Unido entre finales de 1970 y mediados de 1980 dentro de la escena del rock gótico, una derivación del post-punk. Su estética e inclinaciones culturales provienen principalmente de las influencias de la literatura de terror, el cine de terror y en menor medida de la cultura BDSM. BDSM es un término creado para abarcar un grupo de prácticas y fantasías eróticas. Se trata de una sigla formada con las iniciales de las siguientes palabras: bondage, disciplina y sadismo. Masoquismo abarca por tanto a una serie de prácticas y aficiones sexuales relacionadas entre sí y vinculadas a lo que se denomina sexualidades no convencionales o alternativas. A veces en el habla cotidiana se utilizan las expresiones sado o sadomasoquismo para referirse al BDSM, aunque ambos términos resultan equívocos en parte por tratarse de palabras creadas por la psiquiatría para definir enfermedades mentales y en parte porque las prácticas abarcadas por el BDSM son variadas y admiten gran cantidad de manifestaciones diferentes. Como práctica erótica, el BDSM se apoya siempre en el consenso de los participantes y se distingue radicalmente del sadismo criminal. Los miembros de la cultura gótica comparten gustos estéticos, musicales y culturales. A pesar de que la música gótica abarca varios subgéneros y estilos, todos estos tienen en común la tendencia hacia una apariencia y un sonido dark oscuro. Los estilos de vestimenta dentro de la cultura toman influencias del death rock, el punk, el estilo andrógino y hasta el estilo de vestimenta del Renacimiento de la época victoriana. Sin embargo, los góticos tienen una estética propia que se centra en el color negro, trajes negros, maquillaje para resaltar palidez en el rostro, pintalabios negro o rojo. A finales de los años 70 existían bandas de post-punk en el Reino Unido catalogadas como góticas. Sin embargo, no sería sino hasta comienzos de los 1980 cuando el rock gótico se convertiría en un subgénero propio dentro del post-punk y que sus seguidores empezarían a reconocerse como góticos y a formar un movimiento reconocible. La inauguración del club nocturno Batcave en Soho, Londres, en julio de 1982 proporcionó un lugar de encuentro para los integrantes de este movimiento en Gran Bretaña. El término Batcaver se convertiría con el paso del tiempo en un término para definir a los primeros góticos. Independientemente a la escena gótica inglesa y casi al mismo tiempo en Estados Unidos, el death rock comenzaba a surgir como un movimiento independiente del punk estadounidense en la década de 1980 y a comienzos de la década de 1990 los miembros de la emergente cultura gótica en Alemania comenzaron a ser llamados Grufties, en inglés Baul Creatures o Tomb Creatures, en español criaturas de las tumbas. Estos generalmente representan una fusión de la cultura gótica y el movimiento New Wave con una influencia del New Romantic, formando un movimiento llamado Dark Culture o cultura oscura, formalmente denominado Dark Wave. Después de la desaparición del post-punk, el gótico continuó evolucionando tanto musical como estéticamente. Esto ocasionó el surgimiento de varios estilos variantes dentro del género gótico. Las diferentes escenas regionales contribuyeron a esta diversificación. Por la década de 1990 la estética victoriana tuvo una renovada popularidad en la escena gótica, utilizando el neogótico de mediados del siglo XIX y los aspectos más morbosos de la cultura victoriana. En la década de 1990 el término gótico y las fronteras de la cultura gótica se volvieron más borrosas. Nuevas culturas de jóvenes emergieron o se hicieron más populares, siendo algunas relacionadas con el movimiento gótico por la sociedad y los medios. Esta relación se debió principalmente a similitudes en la apariencia y la estética de ellos y por los géneros musicales de las bandas asociadas a los diferentes grupos urbanos. A medida que pasó el tiempo, el uso del término gótico se fue extendiendo aún más en el habla popular, llegando a ser utilizado para definir grupos que no tenían los mismos gustos musicales ni la estética a la cultura gótica original.
Esto dio origen a una jerga propia que algunos góticos utilizan para etiquetar a diferentes grupos o a sus miembros al movimiento gótico, entre los que se incluyen Dark y el Ghetto, principalmente en México, países sudamericanos, Italia, Malibu, son Neogot en Estados Unidos, Group y es en Alemania, Gogans en Australia o Sporky Kids Mosers o Mini Mosers en Gran Bretaña. Otros términos más positivos como minigots, pequeños góticos o baby bats, murciélagos bebés, son a veces usados por los góticos angloparlantes de mayor edad para describir a las nuevas generaciones de jóvenes góticos que muestran su potencial para crecer dentro del grupo. El predominio de información basada en el lenguaje utilizado en Internet de algún otro modo ha distorsionado dramáticamente la percepción de estos términos. Clan Ochimox, pioneros del naciente Darkwater e influenciadores de Death Rock en Autumn. La relación de estos grupos jóvenes con los góticos mayores varía. Algunos en primer lugar se ofenden de ser llamados góticos, mientras que otros prefieren unirse a la cultura existente en sus propios términos. Sin embargo, otros simplemente prefieren ignorar su existencia y deciden apropiarse del término gótico para ellos mismos y redefinir la idea de gótico según su propia imagen, aún dentro de la original cultura, haciendo más difícil de precisar la frontera de esta misma. La confusión entre gótico y dark se da con mayor frecuencia en países de habla hispana. Sin embargo, en todo el mundo no hay diferencias al utilizar el término gótico y dark para denominar a la misma persona por gustos y parentescos de vestimenta, música y cultura. Las razones que se han utilizado estas dos palabras para referirse al mismo género musical y al estilo de vida que lo acompaña, pero de tal forma que se ha creado la ilusión de que son dos corrientes distintas. Muchos góticos se refieren a los darks como posers de estilo, ya que consideran que los mismos solo llevan la estética gótica para llamar la atención. Por lo general escuchan bandas musicales muy comerciales y otras no relacionadas con el estilo gótico. Aunque por lo general son diferentes formas de llamar al mismo género, en España se les conocía como siniestro. Sin embargo, decir gótico, dark, siniestro, oscuro, blackcaber y demás sobrenombres para definir a los seguidores de esta corriente son correctos. Peter Murphy, líder de la banda Bauhaus, por otra parte, es un error común etiquetar a cualquier persona que viste de negro como dark. En muchas zonas, principalmente Latinoamérica, existe tal confusión que han surgido grupos de seguidores de la música metal que se denominan incorrectamente darks cuando no poseen las características principales de la cultura. Las bandas que comenzaron el movimiento del rock gótico y el death rock eran unas pocas en cuanto a número. Bauhaus, Siouxsie y Devanced de Cure Southern de Cult, Sex Young Children, 45 Grave Move de Kyrie Virgin Brunes Alien Sex Fiended Christian de Joy Division Echo y de Unimen de Can Dance Adam and the Ansi Killing Co, que también han sido relacionadas con este inicio del género. Concentración gótica en el Castle Party Festival 2003 celebrado en Polonia a mediados de los años 80. Las bandas empezaron a multiplicarse y a hacerse más populares. Entre estos nuevos grupos se cuentan The Sisters of Mercy, Denis Saulukex, Maldeus, Plan de Bolso y Fields of the Nephilim. Los años 90 vieron un crecimiento aún más grande de las bandas de la década de 1980 y el surgimiento de nuevas. Factory Records, 4 Up Records y Vegas Banquet Records lanzaron mucha de esta música en Europa, mientras que Cleopatra Records entre otros hicieron lo propio en Estados Unidos, donde la cultura gótica creció especialmente en Nueva York, Los Ángeles y Orange County, California, con muchos clubs nocturnos presentando noches góticas industriales. La popularidad de las bandas del sello 4 Up resultó en la creación de un sello similar en Estados Unidos, Project Records. Esto produjo lo que coloquialmente se conoce como música etérea, un subgénero de la darkwater. A mediados de los 90 los estilos de música que se escuchaban en los lugares a donde concurrían los góticos variaba desde el gothic rock, el death rock, la música industrial, el ambient, música experimental, synth-pop, shoegazing, punk rock y el glam rock de la década de 1970. No confundir con la posterior música glam. Esta variedad fue resultado de la necesidad de maximizar la asistencia de todos fuera de la escena de música alternativa, particularmente en los pueblos pequeños y debido a los gustos eclécticos de los miembros de la cultura, pero también señaló nuevos cambios en la actitud
El otro desarrollo significativo de los 90s fue la popularidad de las bandas de electrónica bailable como VNV Nation, Apoptygma, Berserk y Covenant en la escena gótica. La aparición de lo que ha sido llamado la música y el estilo cybergoth, que tiene mucho en común con el techno, synthpop y el electronic body music, causó duras divisiones entre sus fans y los que estaban firmemente sujetados al modelo más guitarrero del rock gótico. Bandas con un sonido propio de la Deathwave o aquellas como The Crusade, las cuales combinan sonido electrónico y rock gótico, atrajo a ambos grados hasta cierto punto. En años más recientes han visto resurgir el sonido del punk positivo, positive punk, y el de art rock. Bandas con un sonido gótico más antiguo como Cinema Strange, Bloody de Adam, Sexy Black Ice y Anti-World. A su vez, el rock de festival ha generado muchos fans en todo el mundo. Le Immortelle, banda austríaca en vivo en el Festival Mera Luna 2004. Hoy en día la escena musical gótica ha crecido principalmente en la zona de Europa Occidental, especialmente Alemania, con grandes festivales como Wave Gothic 13 en Mera Luna Festiva, y otros atrayendo decenas de miles de fans. La influencia de la novela gótica en los góticos puede ser vista en numerosos ejemplos de la música y la poesía de la cultura. Sin embargo, esta influencia es tomada a veces como secundaria, destacándose en cambio el imaginario de los filmes de horror y la televisión. El héroe bedoniano en particular es un precursor clave de la actual imagen del varón gótico, mientras que los primeros góticos fueron atraídos particularmente por la imagen arquetípica de Drácula de Bela Lugosi. Principalmente tomaron de su imagen el aspecto de un ser con una especie de aura peligrosa pero también elegante, místico y misterioso. Alguna gente hasta afirma que el primer single de la banda Bauhaus, Bela Lugosi's Dead, lanzado en agosto de 1979, concuerda con el comienzo de la cultura gótica, aunque muchos movimientos artísticos previos también influyeron en el estilo y la moda gótica. Algunos miembros de Bauhaus eran incluso estudiantes de arte o activos artistas. Otras tempranas y notables influencias incluyen a Siouxsie Sioux del grupo Siouxsie and the Banshees y Dave Vanian de la banda musical de Damned. Para las mujeres góticas, el concepto de mujer fatal del francés femme fatale, que apareció en la literatura romanticista, los filmes noir y en la novela gótica, pasó a ser una imagen significativa en el cine. El estilo de mujer fatal adoptado por la actriz de cine mudo Tegla Barra ejerció una influencia duradera. Un dato curioso es que su primer nombre, Tegla, es un anagrama de muerte en inglés. De ella estableció el look de la mujer pálida y fatal en posteriores filmes, lo cual en última instancia influenció a la cultura gótica cita requerida. Algunos de los primeros artistas del rock gótico y el de art rock adoptaron imágenes de las películas de horror tradicionales y utilizaban también las bandas sonoras de esos filmes en busca de inspiración. Sus audiencias respondieron adoptando vestidos y accesorios propios del movimiento. El uso de accesorios comunes en el cine de terror como volutas de humo, murciélagos de goma y telarañas fue frecuente como decoración en el club gótico de Cabe. Tales referencias en su música y en su imagen fueron en un comienzo una parodia, pero a medida que pasaba el tiempo las bandas y los miembros de la cultura tomaron sus influencias más en serio. Como resultado, los elementos morbosos, supernaturales y ocultistas se convirtieron en elementos más notables de la cultura. La relación entre el terror y el movimiento gótico fue resaltada en sus comienzos por el filme The Unger 1983, una película de vampiros protagonizada por el rockero glam David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon. El filme cuenta con la aparición de la banda gótica Bauhaus interpretando Bela Lugosi's Dead en un club nocturno en 1993. Wigby se convirtió en el emplazamiento de lo que se convirtió en el festival gótico más grande de Gran Bretaña como resultado de aparecer en el Drácula de Bram Stoker. A lo largo de la evolución de la cultura, la literatura gótica fue cobrando gran importancia. Entre sus miembros, escritores como Poe o Baudelaire llegaron a ser tan emblemáticos en la cultura como el vestir completamente de negro.
Una influencia más nueva dentro de la escena gótica fue la reformulación del mito del vampiro que hizo Anne Rice. Los personajes de Rice son descritos en conflicto con la carga de la eternidad y la soledad, lo cual sumado a su ambivalente o trágica sexualidad ha atraído a muchos lectores góticos, haciendo a sus obras muy populares en los años 80 y 90. Durante los últimos años se han filmado algunas películas basadas en sus libros, destacándose Entrevista Me da muchísimo gusto ver a muchos rostros conocidos del año pasado y también a rostros nuevos. Este picnic tiene el objetivo precisamente de retroalimentación, conocer el arte que se maneja dentro de lo que es la escena oscura de nuestro país. Es por eso que diseñamos un programa especial en donde por orden lógico van a aparecer los artistas que tengo aquí. ¿Quién imprimió su programa? No me digan que no lo imprimieron. Nada más. 2, 3, 4. ¿Y los demás qué pasó? Ya, miren cómo ya ven. Bueno, es lo de menos. Ya se me está cayendo esto. Voy a tener que quitar. ¿Qué pasa? Pues voy a hacer una pequeña explicación de cómo surgió precisamente este picnic. Hay muchas personas que nos comparan con lo que es el Wake Gothic Treffen que se celebra anualmente en Alemania. Sin embargo, pues hay una notable diferencia entre nuestro picnic y el de ellos, ya que ellos además de ser picnic también son festival de música. Hay muchos chicos que estuvieron como que enojados por la situación en que me dijeron, pues ¿cómo es posible que no va a haber música en un evento? No es por ser mala onda ni nada, bueno, de hecho sí vamos a tener un dueto, que son los chicos de The Fear of Tomorrow, que van a ser en el bloque 5, pero de ahí en fuera quise darles preferencia más a otro tipo de arte que está dentro de aquí de la escena oscura. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí ya hay muchísimos medios que le dan difusión a lo que es el terreno de la música, ¿no? Y en cuanto a otro tipo de cultura como es escultura, literatura, cine, teatro, como que es muy poco conocido. Claro que también no voy a decir que somos los únicos, porque en Ladies in Dark México sabemos que hay otros proyectos que están mucho antes que nosotros. Nosotros de hecho somos un proyecto muy nuevo, empezamos a andar en este mundo lo que fue el 23 de enero del 2013, apenas este año fue nuestro segundo aniversario. Y el picnic realmente pues surgió de una manera muy espontánea, fue apenas el año pasado. Realmente no tenía como una idea clara, concreta de por qué se iba a hacer un picnic, sino que se me ocurrió algo como para festejar el Día Mundial del Gótico, que por cierto este día también pues suele ser polémico para algunos, porque hay gente que no puede creer que pues haya un día destinado a tal celebración. Incluso también hay chicos dentro de la escena oscura que están en contra de este día. Yo creo que a muchos de ustedes pues les es familiar de que si va a tal picnic entonces no es un gótico verdadero, si va a tal evento entonces también pues no es un gótico verdadero. En este sentido yo lo he dicho varias veces. Cada quien, pues nosotros a pesar de estar dentro de la escena o cierto grupo de ideologías, tenemos una personalidad totalmente diferente y esa personalidad la vamos a adaptar referente a lo que tenemos de conocimientos, nuestra educación y lo que es la ideología. Es decir, no va a ser lo mismo un gótico victoriano como un gótico medieval. Puede que tengan ciertas características que nos vinculan entre sí, pero a final de cuentas son totalmente diferentes. Y pues bien, me da muchísimo gusto ver que este evento haya tenido muy buena aceptación de parte de la mayoría de ustedes. Este evento lo hacen ustedes y es para ustedes, y si me lo permiten espero que sigamos pues anualmente aquí. Yo tenía miedo porque ya ven cómo está el cielo últimamente, que anda muy en sus días, se podría decir, bueno, yo así lo llamo. Pero esperemos que no pase una tragedia y pues realmente el día de hoy transcurran las cosas de manera agradable. Hasta ahorita como ha habido, creo que no ha habido ningún tipo de percances o algún tipo de discusión, sino que todo se ha llevado de manera pacífica. Pues bien, nuevamente sean bienvenidos a este segundo picnic de Ladies in Dark México. Aquí están algunos de los chicos que están dentro de mi staff, que Ángel está allá en el audio, por cierto, está escondido, es nuestro manager. Está allá. Hola Ángel.
Está también Nadia, pero es nuestra primer corresponsal, pero ella se tuvo que retirar por razones personales. También está Vitra, que creen que va a ser la que va a abrir el evento del primer bloque. Miren, con un sensual baile de belly dance. Acá está Vitra, ¿eh? También tenemos a Yuki, que es nuestra maquista, pero creo que no vino el día de hoy, o no sé qué pasó. Brasher, que es nuestro fotógrafo, que también ha estado por ahí. Acá está, miren, sacando fotitas los que componemos todo lo que es el equipo de Ladies in Black México. Normalmente nosotros hacemos pues algún tipo de investigaciones, entrevistas ya no hemos hecho, los pueden encontrar también en nuestro canal en YouTube, y también hacemos reportajes sobre pues, ciertas características de autores o de historia o datos culturales que a lo mejor pueden ser de interés para algunos de ustedes. Pues bien, chicos, sin más preámbulos, empezamos con el bloque número 1 y voy a explicar una cosa muy breve. Creo que yo ahora sí que he dicho en algunas publicaciones que voy a nombrar a la persona 3 veces, y si la persona que está aquí en el programa no aparece, entonces nos vamos a saltar al siguiente para estar evitando pues, retrasos, porque realmente no sabemos si vaya a venir esa persona o qué haya pasado. Así que esto es el bloque número 1 y con ustedes nada más y nada menos que Vitra Bishmage. Dentro de la cultura igualmente, la ropa inspirada en ese periodo siempre fue una tendencia recurrente dentro del movimiento. A medida que la cultura se iba estableciendo, la conexión entre lo gótico y la ficción de terror se convirtió en casi un cliché, al punto de que muchos góticos aparecían como protagonistas en novelas y películas de terror. Por ejemplo, El Cuervo tomaba directamente elementos del estilo y la música gótica. Las películas de Tim Burton presentan en su gran mayoría personajes góticos o inspirados en la cultura, especialmente Beetlejuice, protagonizada por Lidia, una adolescente gótica. Eduardo Manos Tijeras, Pesadilla antes de Navidad, La leyenda del jinete sin cabeza, El cadáver de la novia y Sweeney Todd. Muchas de estas películas acercaron al gran público a la escena gótica. La serie de libros de Anne Rice y de Vampire Chronicles y algunos juegos de rol Vampiro la Mascarada, inspirados en la música y la cultura gótica, sirvieron para extender el movimiento gótico. También contribuyeron el anime y el cyberpunk, especialmente Matrix, a aumentar el interés en la cultura. La influencia del cyberpunk dio como resultado el cyberbot. Los medios de difusión masiva de información, si bien han esparcido la cultura gótica, han hecho más daño que bien. Hoy en día a los góticos se les mira con odio o miedo, todo esto debido en gran parte a la mala información que distribuyen estos medios, desde especulaciones hasta relaciones mal hechas que han llegado a afectar a la cultura como tal, vendiéndola a su público y al mismo tiempo desacreditándola y desfigurándola. Elementos como el satanismo que se marca en algunos que se autodenominan góticos se debe principalmente a esta información mal distribuida e interpretada de manera errónea. Definir una ideología para la cultura gótica es difícil por varios motivos. El primero es que si bien existen patrones, aspectos comunes en casi todos los góticos, cada miembro define su propia concepción de la cultura, es decir, cada uno define lo que significa ser gótico. Por otra parte, el otro problema se basa en que a menudo la ideología gótica es de naturaleza apolítica, mientras que el desafío a las normas sociales era un asunto muy arriesgado en el siglo XIX. Hoy en día es bastante menos radical. A diferencia del movimiento hippie o el punk, la cultura gótica no pronuncia un mensaje político y no llama explícitamente al activismo social. El grupo está marcado por un énfasis en el individualismo filosófico, la tolerancia y el gusto por la diversidad, una fuerte relevancia de la creatividad y el arte, una tendencia hacia la intelectualidad, algún tipo de espíritu de comunidad, al estilo underground, una antipatía por el conservadurismo social y una fuerte tendencia hacia el cinismo. Aunque estas ideas no son comunes en todos los góticos, la ideología gótica está basada mucho más en la estética y en ciertos gustos culturales generalmente compartidos que en ideas éticas o políticas claramente definidas. Sin embargo, debido a que dentro de esta cultura existe cierto gusto por la filosofía de corte disidente, algunos góticos pueden tener
Yo lo invité personalmente a participar en el picnic. Él tiene 19 años y me llamó muchísimo la atención porque, digo, a pesar de su corta edad ya publicó un libro. Él es Ulises Gómez, que está ya de hoy aquí presente con todos nosotros, y nos va a hablar acerca de su libro que acaba de sacar, que se llama El ABC de un demente, que también tiene algunos ejemplares por si alguien pues al término le llama la atención y pues puedan adquirirlo directamente con él. A continuación, Ulises Gómez. Un fuerte aplauso para él. Tendencias políticas personales que van principalmente desde el anarquismo a aproximaciones al liberalismo social, pero generalmente no ven esto como una parte fundamental de la identidad del grupo, aunque parcialmente les pueda parecer relevante el factor político por las implicaciones disidentes de su filosofía cultural. Pese a todo, una afinidad política es generalmente vista como una cuestión de conciencia personal y al contrario del movimiento punk hay pocos choques entre ser gótico y tener una tendencia política. El valor que la gente joven le otorga al movimiento se evidencia en el hecho de que la cultura aún sigue existiendo después de que otros movimientos de los años 80 como los New Romantics han desaparecido. El libro Gothic Identity y Style and Culture, de Paul Hodgkinson, explora cómo la cultura occidental del individualismo usualmente expresada por la vía del consumismo es utilizada por los góticos y otros grupos urbanos. Muchos de los que se aproximan a este grupo son personas con problemas para adaptarse a las reglas de la sociedad y para sus miembros la cultura gótica proporciona un importante medio de experimentar un sentimiento de comunidad y de aceptación, cosa que no encuentran en la sociedad convencional. Hodgkinson muestra cómo dentro de la cultura el estatus se gana a través de una participación entusiasta y de la creatividad, por ejemplo el formar una banda tocando música, haciendo ropa, diseñando, creando arte, escribiendo un fanzine o actividades de la línea y cultura del agroturismo. El autor sugiere que la propia conciencia de lo artificial de la cultura gótica es una alternativa válida en el mundo postmoderno comparada con el someterse a las manipulaciones invisibles del consumismo popular y los medios de comunicación. Gótico alemán con estilo llamado Grufti, usando un rosario y un símbolo alquímico en la frente. Mientras que no hay una conexión religiosa en común que vincule con la cultura gótica, los elementos accesorios y símbolos religiosos han jugado un rol importante en la estética, las canciones y el arte visual. Las razones de esa manera de vestir varían entre particulares y abarca expresión de afiliación religiosa, sátira o simplemente efecto decorativo. Los góticos a menudo son estereotipados como satanistas, sin embargo esto es equívoco. El verdadero gótico rara vez tiene tendencias satanistas. Los individuos de la cultura gótica tienen una gran diversidad de creencias religiosas, no religiosas y filosóficas. Muchos góticos buscan liberarse de lo que ellos ven como las limitaciones de los sistemas tradicionales de creencia religiosa y adoptan al laicismo, un acercamiento New Age a la espiritualidad. Un gran número de góticos se adhiere al agnosticismo o panteísmo. El interés en Wicca, el neopaganismo, el espiritualismo y el ocultismo parece ser mayor en esta cultura que en el resto de la gente. Sin embargo, muchos góticos siguen religiones mundiales como el cristianismo católico, el cristianismo protestante, el cristianismo ortodoxo, el budismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y otras. Al igual que otros estilos de vida alternativos y otras culturas, la gótica ha recibido varias críticas. La intolerancia con la cultura gótica va desde miradas de disgusto a agresiones. La fascinación del grupo con la belleza extravagante ha provocado ocasionalmente en la opinión pública cierta preocupación por el bienestar de los góticos. Los medios ocasionalmente relacionan erróneamente a los góticos con el satanismo, creando un prejuicio de que los góticos son maliciosos. Eventos como la masacre de Columbine realizada por dos jóvenes incorrectamente relacionados con la cultura gótica reforzaron estos prejuicios. Los informes equivocados acerca de las raíces de la masacre crearon una serie de prejuicios contra la comunidad gótica en los Estados Unidos.
Me decían que era mi preciada hermana la que me veía en público. Cuando murió mi madre, Josefa solo tenía 8 años. Ella solo era una niña. Yo tenía en ese entonces 11 años. Lo asimilaba todo, digo, murió, porque así lo creen mis hermanas. Pero ya sé la verdad, ella escapó de mi padre. Él la torturaba y ella nos cargaba a irse. Es la idea que tengo, aunque probablemente otras cosas. Me gustaría dejarles una imagen de mí. Claro, que para que sepan que somos hermanos, los tres tenemos cuerpo de complexión delgada y piel blanca. Oh, hijos míos, venid, venid. Hemos llegado a su nueva casa, o mejor dicho, a nuestra nueva tortura. Esas fueron las últimas palabras de mi madre antes de desaparecer. Cuando ella murió, mi familia decayó económicamente, hablando, aún así hablando como un solvente, pero emocionalmente y mirando los días. Lucía se volvió introvertida y hermano vez pronunciaba una palabra, un murmuro, un ruido e incluso un llanto. Se quedó paralítica emocionalmente. Al principio no me pareció afectarle, incluso había noches que la sonreía, llenado de emociones. Yo tuve que salir adelante, pero me dolió aún más que mamá nos hubiera abandonado con ese viejo infeliz. Al principio nos hizo creer que todo sería dulce, tierno, que nada nos faltaría, pero el verdadero problema comenzó cuando el dinero empezaba a agotarse. Y ya eran mucho menos los recursos con los que nos sustentábamos. Incluso había de 2 a 3 días que no teníamos nada que comer. Y ante su desesperación, mi padre dejó de dormir y nosotros agonizábamos por hambre. Un día papá dijo que iba a ir de casa con la pequeña Lucía y los dos salieron a... Pero cuando regresó, él regresó llorando, con Lucía en brazos. Ella estaba muerta, llena de sangre. Papá nos dijo que la atacó un oso y que él le dijo a Lucía que se escondiera y cuando lanzó su flecha, ella se atravesó. Esa era su versión, aunque ciertamente creo que él asesinó. Después nos dijo el motivo por el cual la trajo a casa y fue nuestra escasa comida. Nos preguntó que si aceptaríamos y en ese momento el hambre era demasiada. Así que aceptamos. Y esa noche fue nuestro mejor banquete que pudimos probar en mucho tiempo. Cuando menos nos dimos cuenta ya no tenía carne. Nuestra fuente de energía se había agotado. Pero también los padres necesitábamos nuestro rato, así que comenzó a tocar a mi hermana Mercedes. Me atreví a encararle para poder cubrir a mi hermana de su posible incesto, pero era tanta su locura que llegó a desmayarme muchas veces de un solo golpe. Así fueron varias noches donde la maldita basura de mi padre violaba a mi hermana. Un día amaneció Mercedes muy enferma. No sabíamos qué tenía y en su coraje, al no poder hacer nada, era de las afueras de la cabaña, congelada por el viento invernal y la nieve me congelaba. Acto seguido, después de su muerte, decidió hacer una suculenta sopa. Bueno, es una pequeña... Y de noche, y de día. Y no fue hasta que sus ojos finales amanecieron que entendí que nocturna eran mis pasiones. Hasta sus últimos latidos buscaba el fuego, ingenuo a mi alma de creer que la llama reviviría. Pero sus manos frías congelaron el sufrimiento y percibí un latido nuevo, alimento de una nueva vida. Así, el pasado es humo del recuerdo. Mis ojos giran hacia un nuevo sueño, donde impera la noche y su sonrisa. Ella me espera debajo del árbol donde iza mi bandera. Porque es verdad que ella acaricia mis lamentos, a través del viento me brinda aliento. Tal vez mi alma cargue penas en silencio, pero mi ser ha cantado a un nuevo sol. Últimamente estoy cansado, nervioso, pero bueno. Últimamente estoy cansado. Ellos dicen que no deberían.
pero me siento solo y cansado. Ellos dicen que es mentira. Pero la noche es más astuta. Ella me descubre. La luna ilumina las luciérnagas que se derraman sobre mi mejilla, cuyas alas no responden a los recuerdos. Ellas mueren. Y qué desprecio se tiene a la desgracia, a mi tristeza. Hagamos callar al que grita. Sonriamos a la tortura. Y así, cobardes, lloramos en silencio los valientes, pues pocos se atreven a sentir lo dolorosamente inevitable. Juzgados somos los abandonados por los sanos, pero si caemos, los árboles lucharán por nosotros. Toca la melancolía una canción de amor. Acompáñame, bailemos entre el dolor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, yo soy Anilita. Bueno, antes me llamaba Aníbal Ross, pero ahora soy Anilita. Que bueno, mi trabajo es folclórico. No hace mucho, después de 3 meses al inicio del año 2004, empecé a iniciar mi trabajo folclórico. Antes hacía ilustraciones a lápiz de colores, pero ahora empecé de manera autodidáctica y también vaya de mi pareja, que también se explotó a iniciar con este tipo de trabajo. Y bueno, esta es mi último trabajo que he hecho. De hecho, es lo que hago en cultura, ya que antes no había. Trata básicamente algo como una especie de crítica social, porque su historia prácticamente es de que es una chica gótica que se le ocurre hacer una tarde de tormenta y que no es un que hay un sueño encima, provocándole más bien restaurante que tiene, que no son sombras, en realidad ahora sí que se queda un poco encerrada, tiene los dedos encerrados. De hecho, si se dan cuenta, el paraguas no está mal, simplemente quise darle ese efecto de paraguas chueco y quemado, ¿no? Y bueno, aquí está ella, toda impactada. Bueno, ahorita aquí no se ve, pero más allá, si entraron, ahí está mi otro trabajo. Y bueno, la primera pieza es Emily, Raven y el cuervo, Mr. Tarry, que es una pareja de viudos. Y pues bueno, ellos pelean hacia el ser amado y es de versión en la victoriana. Por eso podría parecer que es como una chica gótica, pero en realidad está de luto. Y pues el cuervo pues de por sí es negro, ¿no? Entonces la rosa que tiene, bueno, el cuervo tiene una rosa en el pico. Cada vez que van a funerar a su amado, y bueno, la otra tiene una caja que se fijaron, su nombre es Namur, que significa la muerte. Esta pieza prácticamente se basa en la vida, pero tiene está toda de blanco, principalmente porque quiero hacer una alegoría, una especie de fantasma. Es como alguien que dice que se detiene después de morir y nos volvemos una especie de fantasma. Tiene el cuerpo quebrantado porque pues, bueno, es una especie de muñeca y con eso va a entender que la verdad la vida, cuando alguien muere, la verdad está irrecuperable, es irreparable el alma, ¿no? Y por ejemplo no tiene un ojo porque igual es como las partes incompletas, no tiene las piernas, no tiene un brazo, y de hecho también algo quiso ser como una especie de cartón más natural, porque muchos estamos acostumbrados a ver a la típica muerte con túnica negra y guardar el metal, pero después se hace más natural en el sentido de la palabra, porque de hecho su guarda está hecho de suelo que vive cada uno, entonces prácticamente con su celular roto verá que la muestra la voz y de hecho
muy hermoso por cierto. Y a continuación tendremos a la parejita de Ani, que también es un chico muy talentoso, su arte también es súper original. Es nada más y nada menos que Emi Mendoza. Emi, ¿por dónde andas? Un fuerte aplauso para él. Aquí tenemos el aspecto de una madre fragmentada, rota, que no tiene esperanzas en la vida, no tiene ciertas metas, no hay nada, solamente está el limbo en su vida. Entonces, por ende, no se siente completa, se siente como hecha de diferentes partes, entonces por eso que está sangrando, inclusive los propios clavos que la mantienen en vida y en cierta manera viviendo. Entonces tiene esta lesión a la corona de espinas, en la cual hago un juego con una corona de clavos, en la cual el óxido mismo de los clavos está formando una especie de síntesis. Entonces, por otro lado tenemos que tiene una cabeza de cráneo, en la cual forma una especie perfecta como de un ciclo en el cual para todos nosotros es vida y muerte. Siempre trabajo con eso como un ciclo vital. Creo que desde tiempos inmemoriales las personas siempre han trabajado con el concepto de la vida, la muerte, con todo. Y eso básicamente siempre habla del trabajo, es esa realidad de la cual todo el mundo tiene que contar y es la única y verdadera tristeza, casi como un guión imperceptible que tenemos muy actual. Entonces, por ejemplo, también tengo ciertos elementos como de humor negro, la cual podemos ver que el seno está mutilado, en la cual parecen corazones, más que nada por esta alusión a matar a los críos, pero de repente siempre los tenemos contra, que estamos andando a las madres, en las cuales siempre nos ponemos en el interior, ¿no? Entonces, pero ahí está el corazón, pero no. Y eso incluye. Tengo otra serie también, no sé si es bastante tan seria, pero son muy famosas de un proyecto que se llama La Primera. Entonces, son temáticas circenses, como un poco de caballo oscuro, y también con parafernalia religiosa, como le dicen. Entonces tenemos esta, por ejemplo, vemos
que se llama Niño Perdido número 3, en la cual cuento el hecho de que los niños que se pierden en este carnaval se transforman en un tipo de monstruitos, ¿no? Entonces tenemos esta criatura bicéfala, donde tiene la cabeza bonita del niño y su mascota el perro, pero el niño tiene el número 1. No sabes qué fue la mascota de quién entonces, pero es más que nada como un precioso regalo que le podemos hacer al pequeño en el hecho de que se vea de mascota. Entonces me gusta mucho trabajar con las niñas porque es como una especie de fantasma folclórico. Está presente y tiene parte de todo el conjunto. Entonces siempre manejo los clavos como una intención externa, como un hecho de que una van a girar ese tipo de cosas. Y también lo utilizo como un dolor pulsante que reside en diferentes partes, tanto como fijación como sumisión. Disculpen la molestia de interrupción. El dueño del Persa Olivo que... Entonces, el resto, si lo han visto bien, tiene una cabecita de pulpo. Más que nada tiene... A estos niños les invento como historias. Entonces este es el niño esquizofrénico, que de repente tiene unas boquitas en las cuales le puedes introducir cualquier cosa y se la come para formar parte de su demencia. Entonces, pero lo cual también va por la vida ciego completamente por estos tornillos que tienen los ojos. También un elemento muy importante que manejo en todas mis esculturas es el hecho de que casi siempre se ven como quimeras contemporáneas o monstruos de Frankenstein. El hecho de que están compuestos por diferentes partes y también están cosidos como muy, ¿cómo se podría decir? Muy torpemente inclusive. Entonces, también lo que le pongo son estos gorritos que hago alusión al capirote del penitente, con la cual nos estamos formando un aspecto de circo de la sociedad, donde siempre terminamos burlándonos de las penas ajenas de otros. Entonces es por eso que cada quien carga su capirote. Depende, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su color y el tamaño en el cual puede diseñar. Pero claro, sí que así es como generalmente el ser humano siempre se la pasa, viviendo. Muchas veces hablando como del dolor de otras personas. No todos, también, porque luego dicen, no. Pero sí, más que nada, pues los invito a mi página de Facebook y también tengo cuenta de Instagram, la cual son las únicas redes sociales que tengo ahorita, pero me encuentran como Emil Melmo, como un perfil personal, y Emil Melmo Art, como una página que está más enfocada completamente a mi trabajo. Y en Instagram tengo procesos y otro tipo de imágenes de las cuales va aconteciendo en mi obra de vida. Entonces, muchísimas gracias por la atención y espero que les haya gustado. También cualquier cosa o elemento que gusten, también pueden comentar. Y también la mesa no tengo cursos y otros que estaban por ahí. Entonces, si gustan, y muchas gracias. Caprichos nos aterran, no existe solución. Transparente como el viento, parece que yo te miento. Cristalina como el
lunas pasadas. Tuve que poner esa distancia cuando me dan ahora solo quedan tus sueños y certezas. De poder adentrarme en tus ojos y provocar esa sonrisa indescriptible. Eres la responsable de todos modos. Conozco tu nombre de realeza. Que si está grabado estaría. Para mí es eterno. Es imposible. ¿Por qué me extraña que te hable? ¿Que acaso no hablamos de tus sueños donde están las voces, las ciudades con su música, su luz, no lo sé. Quiero apartarte de ese miedo siempre, aunque mi postura sea contradictoria, te quiero estar cercano a ti y para evitar dolor a los aplicarme. Es tanto lo que podría decir, pero no puedo, no debo. Y así será, el imposible azul de la rosa, tu sonrisa, tu mirada, lo que me llega, esperándote en mis ensoñaciones, con el corazón de un despertar. Y sin darnos cuenta, aparece el cielo iluminado por la luz. La miramos desde el lugar donde estamos viviendo. Tú la ves, admira su luz, su brillo, mientras yo desde mi te anhelo o te olvido. Permítenos a cada momento, dulce confidente en ti. Permítenos soñar y perdernos en laberintos del tiempo para verte al día siguiente, tu luna que rompe el vino, guardiana
Obsérvame y dime qué ves. ¿Acaso soy tan diferente a ti porque mis vestiduras no son como las tuyas? No puedo negar que en algo diferimos. He buscado la sabiduría en el paso del tiempo, siendo testigo de lo que una vez fuimos, atravesando sinuosas calles oscuras, persiguiendo sueños, pesadillas acosándonos. Conocimientos de un espíritu viejo, sobreviviendo a los laberintos del mismo. Cuando tus deseos nacen me dominan. ¿Por qué me persigues sin siquiera intrigar? ¿Acaso el andar por las calles del tiempo es suficiente para que te analices? Me niego a ser mercenario de letras, que mis conocimientos paren en tendencias nociosas, continuado por mentes infértiles. ¿Qué soy para ti si no tengo a dónde ir? Son los sueños mi refugio. Solo los peligrosos encerrados como lo hicieron nuestras confusas carencias de pasado. Modernos cómplices de Torquemada, eliminándonos por no creer. Mi diferencia y sus miedos, que ganas con sacrificarme, colocándome esas pesadas cadenas, llegándome a ver las estrellas del cielo, arrojándome una celda a mi última morada. Mis secretos se mantendrán intactos, su verdadero significado de ellos aparté. Las palabras sobrevivirán al tiempo, unas sobre otras, ante los ojos aún durmiendo, escritas en la pared con un hueso de aguacate. El monólogo con el que termino mi acto, la sabiduría, el lamento, la locura y el pensamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un ciego y un ignorante? Si el ciego no ve, si el ignorante no sabe. Gracias. No se escucha. ¿Ahora sí se escucha? Vine al vídeo para mostrar mi dibujo. No, pues sí. Bueno, Oscura memoria de mí, probablemente podríamos encontrarnos en estos cielos, pero yo he tomado esto un poco más artístico. Y creo que combinar en lugar
voz, pero eso está. Por cierto, Sin embargo, este tipo de situaciones para los seguidores de la cultura gótica y sus grandes problemas que se les presentan al tratar de mostrar a la sociedad de hoy que es su forma de vivir en estos tiempos modernos donde se ve que solo busca cómo someternos con temas mundanos y absurdos implementando todo tipo de información falsa, inconclusa o mal informada sobre aquellos que buscan demostrarlo. Claro, también algunos aplican lo que se conoce como la tolerancia, aunque solo queda por agregar que si no desemboca en agresión a terceras personas como tal se les acepta y se les da su lugar para poder convivir en armonía con los que no siguen nada del tema. Aunque ellos intentan expresarse, no son entendidos en una sociedad en donde el negro es el color del luto y la muerte, y no tiene una parte bella. Adoran y practican cualquier forma de arte y se identifican con los sentimientos que expresan las canciones de sus ídolos. Saben que no pueden cambiar al mundo y por eso no lo intentan. La mayoría de estos nuevos románticos tuvo una infancia solitaria o de rechazos. Conocer su historia puede ayudar a comprender el porqué de esa vestimenta que tanto llama la atención y saber qué hay detrás de esas máscaras pálidas. Fueron denominados los nuevos románticos, pues su cultura nació del romanticismo del siglo XIX. Comúnmente se los asocia con cultos satánicos, con la muerte y la depresión. La sociedad no los entiende, pues piensa que sus ideales carecen de fundamento. Ellos aprecian los recovecos más oscuros de la mente humana y buscan la belleza donde otros encuentran nostalgia. Se denominó góticos a algunos pueblos germanos que ocuparon una parte de Europa en la Edad Media. Más tarde, en el siglo XIX, se llamó así a un movimiento artístico cuyo estilo arquitectónico dejaba de lado la idea de fortaleza y daba paso a una belleza magnífica. El romanticismo surgió en la primera mitad del siglo XIX en Europa occidental. Este tipo de arte se caracterizaba por expresar estados de ánimo y sentimientos profundos, y por eludir la claridad. Lord Byron y Mary Shelley, que relataban sus historias en lugares lúgubres, crearon una rama del romanticismo más siniestra y melancólica que más tarde fue conocida como gótica. Es por eso que hoy se conoce a estos autores como los dos primeros góticos de la historia. Para terminar, esto fue una presentación de la cultura gótica en México y en otros países, expuesto de una forma histórica y filosófica para el público en general. Para cualquier detalle faltante o erróneo solo comente. De antemano se agradece a la organizadora Anne Carol por la cordial invitación y el agradable ambiente en este muy interesante cultural evento gótico 2015.